Buenos días, amada familia. Dios les bendiga a todos. Qué bueno poder encontrarnos una vez más en este lugar que Dios nos ha dado para reunirnos, para congregarnos, para estar juntos delante de Él. Vamos a las Escrituras y vamos a continuar hablando sobre este tema, sobre el hogar cristiano. Hace 15 días, básicamente, creo que empezamos a hablar sobre la autoridad en el hogar, ¿cierto? Y estuvimos hablando básicamente de que la autoridad en el hogar es algo delegado. Nadie en la tierra tiene autoridad propia, escúchame. Nadie en la tierra tiene autoridad propia. Toda autoridad proviene de parte de Dios. Y por lo tanto, todos los que hemos recibido autoridad de alguna manera, debemos darle cuentas a aquel que nos la delegó. Y en el hogar, Dios le ha delegado la autoridad al varón. El varón le delega autoridad a la mujer. La mujer puede delegarle autoridad a los hijos y aún ejerce autoridad sobre los siervos. Y cada uno tiene que darle cuentas a aquel que le delegó. Por eso el que realmente tiene que rendir cuentas a Dios en el hogar es el varón. La mujer le rinde cuentas al varón. Los hijos a los padres. Y los siervos a la familia, porque están bajo toda la familia. Los siervos están bajo autoridad aún de los hijos. Por eso es importante entender este principio. En el cielo hay autoridad. La máxima autoridad en el cielo es Dios Padre. El Hijo está bajo la autoridad del Padre. El Espíritu está bajo la autoridad del Hijo y del Padre. Los santos ángeles y aún los demonios están bajo la autoridad de la Trinidad completa, pero bajo el gobierno de Dios Padre. Por eso es maravilloso entender estos principios. Y la autoridad es algo delegado. Por eso vamos a leer un texto en 1 Corintios 4:7. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Que este es un versículo que resume muchas cosas. Y en este texto, 1 Corintios 4:7, hay una pregunta. Y la pregunta es que ¿quién te distingue? O otra pregunta es, ¿quién te crees que eres? Si hay otra manera también de decirlo, ¿cierto? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué? Versículo 7. Dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. El ser humano no tiene nada que sea propio, nada que haya conseguido por sí mismo, nada que haya creado. Todo lo que tiene viene de parte de Dios. Y es importante que entendamos esto, hermano, porque todas nuestras soberbias deben sucumbir, todas. Todos nosotros tenemos que menguar en todo para que Dios sea el único glorificado, el único, hermano. Nosotros nos hacemos dueños de todas las cosas, dueños del tiempo, y entonces decidimos qué hacemos o qué no hacemos, si lo hacemos o no lo hacemos. Nos hacemos dueños de las cosas y decidimos si las prestamos o no las prestamos, si decidimos cómo las usamos. Nosotros nos hacemos dueños de todas las cosas y Dios es muy claro en estas dos preguntas. ¿Quién te distingue? ¿O quién crees que eres? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te glorías? Como si no lo hubieses recibido. En esta mañana vamos a hablar un poquito, hermanos, sobre el enfoque de la autoridad del varón. Soberano Dios, en esta mañana nos disponemos para estar un momento delante de ti, para escucharte a ti, escuchar tu palabra juntos. Sabemos, Dios, por tu palabra que debemos estar todo el tiempo en tu presencia. Pero gracias por ese tiempo que nos das para estar juntos y no de manera individual. Hoy te ruego, Señor, limpieza para nuestras vidas, porque contra ti hemos fallado. Yo he pecado contra ti. Mi esposa, mis hijos, mis hermanos, hemos pecado contra ti. Por lo tanto, Señor, humillamos nuestro corazón y te pedimos, Señor, que por amor de tu Hijo limpies nuestra vida. Y nos permite, Señor, humillar nuestro corazón para reconocer
que no somos nada, no tenemos nada por nosotros mismos. Es por Jesucristo que somos y tenemos. Y permítenos, Dios, poder aprender en este correcto uso de la administración a vivir, Señor, en obediencia, a vivir bajo autoridad, a someternos voluntariamente, a disfrutar el privilegio de servir a otro y en especial servirte a ti como la cabeza de todos. Nos gozamos en ti, Señor, nos alegramos y te rogamos la dirección de tu Santo Espíritu, la sabiduría que viene de parte tuya y la gracia para obedecer. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén y amén. Hablando del enfoque de la autoridad del varón, y la idea correcta es ¿por qué Dios puso la autoridad en el varón y no en la mujer? Ese es un principio, hermanos, que nosotros debemos realmente entender muy claramente. ¿Por qué Dios puso al varón como autoridad y no a la mujer? Hoy en día, lamentablemente, se discute demasiado en este movimiento feminista que la mujer debe ser igual al varón. Delante de Dios, el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón. Y delante de Dios tenemos los mismos privilegios, pero en el orden de creación, el hombre fue hecho primero. En el orden de autoridad, el varón es autoridad. Y es maravilloso mirar estos principios, porque el hecho de que el varón sea cabeza no lo hace superior, solo lo hace primero en un orden y lo hace más responsable y le da responsabilidad y la autoridad para poner orden bajo los que están a su cuidado. Empecemos con 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 14, porque tenemos unas 4 razones por las cuales la Biblia nos dice que el enfoque de la autoridad está en el varón y no en la dama. Y es maravilloso entender eso. ¿Por qué no se enfoca la autoridad en la mujer? Y empecemos con 1 Timoteo capítulo 2. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2, que es un texto que la verdad, hermanos, tendremos que leer y meditar muy profundamente. Porque en este texto, basado en la autoridad, Dios demanda que la mayoría de las damas, cuando están en público, guarden silencio. Hasta el punto, hermano, que en la iglesia los que deben leer públicamente, orar públicamente, no deben ser las damas. Los que deben hacerlo son los varones. Solo en un caso de que no hayan suficientes varones para suplir toda la necesidad, está bien, pero la dama que lo haga debe hacerlo con mucha reverencia y respeto para no humillar a los varones que están a su lado. Y es un principio, hermano, que dentro de la parte del feminismo choca. Pero vamos a leer allí. Voy a leer desde el versículo 8 en adelante para coger el contexto. Mira, vamos a leer el versículo 8. Dice: quiero pues, ¿quiénes? Que los hombres oren en todo lugar. Es interesante. ¿Quiénes son los que deben orar en todo lugar? Los hombres. Esa es la orden de Dios. Quiero que los hombres oren en todo lugar. ¿Cómo? Levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Porque aún nuestras oraciones a veces son contenciosas. Uno escucha muchas oraciones que son puras chaderas de pullas. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado en la iglesia que oraciones que son puras chaderas de pullas? Y son oraciones, hermanos, que a veces muchos hacen, no en santidad, sino con contiendas. Y tenemos que tener cuidado, porque el varón es autoridad y debe orar con humildad, debe orar mansamente y debe orar al Señor. Y el Señor conoce el corazón. Ahora, versículo 9. Asimismo que las mujeres, en la congregación y en todo lugar, hermano, en la congregación y en todo lugar, se atavíen de ropa decorosa, que realmente las embellezcan, no que las muestren, que vistan con pudor y modestia, no que las vuelva sensuales, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perla, ni vestidos costosos, no porque no puedan usar algo de esto, sino para que la mayoría usen el cuerpo para exhibir esto, que es distinto. Dios prohíbe que una mujer use el cuerpo para exhibir cosas.
Las cosas que una mujer usa debe ser parte de la decoración que la hace ver hermosa y no que la hace ver como una vitrina, exhibición. Sino con buenas obras, que es lo que realmente hace que una mujer sea hermosa, es sus buenas obras, su manera de actuar como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es interesante, lo que más maravilloso de una dama es su manera de comportarse públicamente. Ahora, versículo 10. La mujer aprende en silencio. ¿Cómo? Con toda sujeción. ¿Y a quién debe sujetarse? A su esposo si es casado y a su padre si es soltero. A su esposo si es casada y a su padre si es soltera. Por eso es importante en este principio que una mujer casada para hablar en público debe tener el permiso de su esposo, y si no, su esposo debe ser el que hable por ella. Y si es soltera, que hable su padre. Y si no, que ella guarde silencio. Porque por cuestión de autoridad, todo lo que mi esposa haga y todo lo que mis hijos hagan, la vergüenza es para mí. Como todo lo que yo haga, realmente no los avergüenzo a ellos, avergüenzo a Dios, pero hago caer oprobio sobre ellos, que es distinto. ¿O no es así? Hago caer oprobio sobre ellos, porque la vergüenza, yo avergüenzo a Cristo. Mi familia me avergüenza a mí, pero avergonzarme a mí también avergüenza en el nombre de Cristo. Por eso es importante este texto. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ahora, versículo 12. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer Dios quiere que no hable públicamente, no enseñe públicamente? Dice, porque no permito a la mujer enseñar y mucho menos ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este silencio no es de callarse la boca absolutamente, es de respeto por su marido. Respetar a su varón. Ahora, aquí viene la razón por la que quiero que enfoquemos la autoridad. En el versículo 13 y 14 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí hay dos razones básicamente por las cuales la autoridad está enfocada en el varón y no en la dama. Primera, en el versículo 13, por orden de creación. En el orden de creación, ¿a quién hizo Dios primero? Al varón. ¿Y para qué lo hizo primero? ¿Por qué? Mire, todo en la Biblia tiene un propósito. Y la mayoría de nosotros violamos los propósitos de Dios y el orden de las cosas. El orden de las cosas. Cuando usted va a hacer una sopa, ¿usted le echa primero la sal a la sopa antes del resto de cosas? ¿O la sal es lo último que le echa? ¿Sabe que es una de las últimas cosas que se echa? Y no la echa en cantidad, ¿cierto? La va echando en porciones, de ir probando hasta que dé un punto exacto. Mire, Dios hizo al varón primero porque lo hizo cabeza de la creación. Y Dios hizo a la esposa después porque lo hizo ayuda del esposo de la creación. Es interesante ese principio, hermanos, porque lamentablemente muchas personas creen que porque los ponen en cierto lugar ya son autoridad. Dios hizo al varón primero para hacerlo cabeza, pero lo hizo incompleto para darle una ayuda que lo hacía completo. Y la verdad, la tarea se la dio a Adán, pero para los dos. Por eso, como muchas veces les he enseñado, ¿quién es el responsable de que en la casa funcionen todas las cosas bien? ¿La mujer o el hombre? El hombre. ¿Y quién le ayuda a que todo funcione bien? La esposa. ¿Quién es el responsable de la educación de los hijos? ¿La mujer o el hombre? El hombre. ¿Y quién le ayuda? ¿Quién es el responsable de que la casa esté bonita, limpia? ¿Quién es? ¿Quién? ¡Hable duro! ¿Quién es? El hombre. ¿Y quién le ayuda? La mujer. Ese es el principio bíblico. Ese es el principio bíblico. Mire, Cristo se fue para el cielo. ¿A qué se fue al cielo? Según lo que Él anunció. A preparar un lugar, ¿para quién? Para la iglesia.
Y pregunta, cuando lleguemos a nosotros, ¿habrá mucho que hacer? No, Él lo hizo todo. ¿Quién hizo todo el sacrificio por la iglesia? Cristo. ¿Y qué le dejó a la iglesia? Disfrutarlo nomás. Disfrutarlo. Mire, hermano, nosotros hemos cambiado completamente las cosas y lamentablemente por causa del pecado, nosotros los hombres nos volvemos irresponsables, dejamos toda la responsabilidad de la mujer. Y por causa del pecado, la mujer quiere asumir toda la responsabilidad del hombre para que el hombre se vuelva más irresponsable todavía. Pero tenemos que tomar los principios bíblicos realmente de un orden. Hay un orden, hermano. Hay un orden en la creación, hay un orden en el hogar. Y por cuestión de orden, Dios puso un orden en la casa y el orden es que el varón debe estar al frente. La mayoría de las mujeres arreglan la casa al gusto de ellas y no al gusto de su marido. Y cogen al marido como un esclavo para que hagan todo lo que ellas quieren al gusto de ellas, en lugar de decirle, amor, ¿dónde te gustaría que coloque esta matica? Afuera en la jardinera, amor. Ah, bueno, amor, allá lo pongo. Miren, hermanos, y no es cuestión de machismo. El varón tenemos que aprender a amar a la esposa, y uno por amor a la esposa, uno deja la matica adentro, se la cuelga allá en un rinconcito, le pone tornillos para que vuelva a la casa por todos los lados con maticas. Por amor, porque realmente uno debe entender la naturaleza de la creación de la esposa, que la hizo en medio de las flores, en medio de los pajaritos, en medio de los gatos, en medio de los perros, en medio de todas esas cositas que a ella le encanta, ¿cierto? Pero no para que el varón sea esclavo de los gustos de la mujer, sino para que la mujer se ayude en el cuidado de todas las cosas que Dios hizo. Ahora, por un orden de creación, el hombre es autoridad, no la mujer. En el versículo 14, hay otra razón por la cual el hombre es autoridad y no la mujer, y es por causa del engaño. Dios hizo a la mujer no débil, sino distinta, pero esa distinción de la mujer la hace frágil y débil al engaño. Mira lo que dice el versículo 14. Y Adán no fue engañado. ¿Quién fue engañado? La mujer. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y por causa del engaño, Dios no permite que la mujer sea autoridad. Miren, hermanos, hagan una pequeña evaluación de todos los países donde han gobernado las mujeres. ¿Cómo les ha ido? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado con esas mujeres? La mayoría de las últimas que están gobernando están en prisión. Y es lamentable ver todas estas cosas, hermanos, porque lamentablemente se ha violado el principio bíblico. Pero por orden de creación y por causa del engaño, dice la Biblia, la mujer no debe gobernar. No debe gobernar. Ni en la casa, ni en una junta de acción comunal, ni en la empresa, y mucho menos el país, y menos la iglesia. Porque la iglesia no necesita gobernantes. Ya tiene uno solo, que es Cristo Jesús. Necesita cuidadores, y Dios puso varones para que cuiden el hogar, pero le ha dado una ayuda idónea al varón para que ayude en el trabajo. Por eso, hermanos, quiero que entiendan este principio. Toda mujer es ayudante ¿de quién? Del varón, sea su esposo o sea su padre. Y hay cosas que a veces suenan duros, pero hay que decirles. El varón no tiene el permiso de parte de Dios para proyectarse con ideales propios. No tiene. Y si el varón los tiene, menos la mujer. ¿Por qué? Porque Dios creó a cada varón con un propósito específico, y el varón lo que debe buscar es cuál es el propósito de Dios en su vida. Y Dios le da una esposa para que le ayude a ese varón a cumplir el propósito de Dios. Digamos así. Cuando yo estaba en el colegio, en mi corazón había muchos deseos. Yo conocí al Señor a los 9 años, o el Señor me llamó más bien a los 9 años de edad. Y a los 9 años de edad supe el mismo día que Dios vino a mi vida que yo deseaba ser pastor. En esos 9 años era solo un deseo. Pero fue siguiendo el tiempo y ese deseo seguía ahí creciendo, pero a mi lado habían otros deseos.
Y quería ir a la universidad a estudiar otras cosas, pero ahí estaba en esa lucha. Pero Dios había puesto un propósito para mí: llamarme al ministerio, ser pastor. Entonces, Dios hizo a mi esposa. Si usted le pregunta a mi esposa qué deseos tenía en la juventud, hoy en día casi la mayoría están frustrados. Digamos, humanamente, de todas aquellas ideales que había. ¿Por qué? Porque Dios no la diseñó para que cumpliera los planes de ella, ni para que buscara un marido que le hiciera cumplir los planes de ella. Dios la diseñó para que fuese mi compañera en el propósito que Dios tenía conmigo. Y hay que educar a los hijos así, hermanos. Hay que educar a cada varón para que entienda cuál es el propósito de Dios para con él, y para que espere la mujer que Dios ha preparado para que ese propósito de Dios en él se cumpla con la ayuda de una compañera. Porque la mayoría están estudiando y creciendo para cumplir propósitos del mundo, con propósitos pasajeros, pero no los propósitos de Dios en su vida. Dios hizo un cuerpo para su Hijo, para hacer la voluntad, no del Hijo, sino del Padre. Y diseñó una iglesia, nosotros, para seguir haciendo la voluntad del Padre con su Hijo. ¿A quién le delegó Dios la responsabilidad de salvar a los seres humanos? A Cristo. Pero Dios no hizo la iglesia para como un ayudante de Cristo. ¿A través de quién Cristo está llamando ya a los salvos? De la iglesia. Dios diseñó a Cristo para ser la luz del mundo, ¿no? Y Cristo, ¿a través de quién lo está haciendo hoy? De la iglesia. La iglesia es la ayuda idónea de Cristo, ¿no es así? El problema es que la iglesia no lo ha entendido y cada uno está buscando sus propios beneficios. ¿Cuánto tiempo vino Cristo a servir a la tierra del Padre? ¿Cuánto tiempo? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿O 24? ¿Cuántas horas le sirvió Cristo al Padre en la tierra? 24 horas. ¿Y cuántas horas le quiere servir la iglesia a Cristo? Aún el hecho de que uno predique. A mí me han dicho muchas veces, muchos pastores que han venido, que aquí la predicación es muy larga. Porque en la iglesia de ellos son media hora y 40 minutos. Y yo le he dicho, hermano, por favor, predique por mínimo 1 hora. Que en la iglesia menos es muy cortico. ¿Cuántas horas se reunía el pueblo de Israel para escuchar palabras de Dios? Todo el día. Todo el día. Eran jornadas hasta de 8 horas parado el pueblo escuchando palabra de Dios. Todo el mundo, mujeres y hombres de pie, porque no eran sentados, eran de pie escuchando la palabra de Dios. Y sin micrófonos, hermanos, donde tocaba pasar, como dice la ola, pasen la ola ahí, para que todo el mundo escuche. Hay una disciplina tremenda para escuchar. Pero a veces en la iglesia es triste ver cómo algunos hermanos están mirando la hora y como que le dicen a uno, termina, hermano, que tengo otras cositas importantes que hacer. Es importante, hermano, entender este principio. Por eso Dios quiere que la mujer sea ayudante del hombre, pero el hombre realmente se someta a Cristo para que la obra de Dios sea cumplida en el hogar. Ahora, vamos a otro texto. En 1 Corintios 11:3, que vimos ese texto la vez pasada, vemos otra razón. En 1 Corintios 11:3, otra razón por la cual la autoridad está en los hombros del varón y no de la esposa. Y mujeres aquí, hermanas, no anhelen tener autoridad. No anhelen tener autoridad. Tener autoridad es una responsabilidad muy grande, hermanos. Pero sean fieles en ayudar a su autoridad. Cristo, al asumir el compromiso de ser cabeza de la iglesia, le tocó morir por ella, sufrir por ella, dar la vida por ella. Y todo el que asume la autoridad, asume el compromiso de responder por todos los que están bajo su autoridad y por todo lo que ha sido puesto a su responsabilidad. En 1 Corintios capítulo 11, el versículo 3, este texto que le hemos leído muchas veces, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Escuchen, no solo de la iglesia, todo varón, así sea chiquitico, así esté en el vientre de la madre, la autoridad directa es Cristo. Y ese niño que está en el vientre de la madre, que es varón,
está diseñado por Dios para ser autoridad en la tierra. Todo varón. Toda mujer ha sido diseñada para ser ayudante de algún varón. Toda. Ninguna fue diseñada para ser autoridad en la tierra. Ninguna. Pero todas fueron diseñadas para ser ayudantes de algún varón. Porque es el diseño inicial de Dios y es el diseño de Dios. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios es cabeza de Cristo. Entonces, vimos primero que la autoridad está enfocada en el varón primero por orden de creación. Segundo, por causa del engaño de la mujer. Y tercero, por orden de autoridad. Por orden de autoridad. La autoridad máxima es Dios Padre. Después de Dios Padre sigue Dios Hijo. Y después de Dios Hijo sigue, en el orden de autoridad sigue el varón. El varón. Porque Dios Padre y Dios Hijo hacen todo por medio del Espíritu Santo. En el orden de ellos sí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el orden de la creación está Dios Padre, Dios Hijo y varón. Porque el Padre y el Hijo hacen todo por medio del Espíritu Santo. De hecho, la autoridad que hay en mí no está por mí, sino por el Espíritu que mora en mí. Entonces es importante entender esto, hermanos. Por orden de creación, por orden de autoridad, el varón está por encima de la esposa. No como superior, sino como responsable. Porque tenemos que cambiar el concepto entre nosotros de lo que es autoridad. Ser autoridad no es mandar. Ser autoridad es ser responsable sobre. Es distinto. Es distinto. Yo a veces, mi corazón contiende mucho y bueno, perdona aquí el hermano que es policía y algunos otros. Pero algunos creen que porque tienen la autoridad pueden echar la moto en contravía, porque soy policía. Creo que según la ley, solamente en un caso de persecución, alguna cosa así, ¿cierto? Pero si es normal, debe ir por la vía normal, dando ejemplo. Dando ejemplo. Pero el hecho de que tenga autoridad no le da permiso para violar la ley, no le da permiso. Porque en el momento en que viola la ley debe caerle a él. Hay ciertos momentos en que la pueden ir en contra de ella por algunas razones de que alguien más la haya violado o por cuestiones superiores. Pero es interesante mirar este principio. Nadie puede violar la ley porque automáticamente la ley lo condena. Ese es el principio bíblico de la ley. La ley fue hecha para condenar al que viola la misma ley. Entonces es importante este principio, hermanos. Primero, por causa de creación. 2, por causa de engaño. 3, por causa del orden de autoridad. El varón es el responsable de ser la autoridad. Y vamos a 1 Corintios 11:7. Ahí en 1 Corintios 11:7 hay otra razón. Por la cual el varón es autoridad y no la mujer. Porque el varón, escuche, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Pues el varón es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria. ¿De quién? Del varón. Dios me dice, no agache la cabeza, no baje la cabeza, manténgala firme porque usted es gloria mía. No en el sentido de ser soberbio, ¿no? Sino en el sentido de asumir la responsabilidad. Porque nosotros los varones, por causa del pecado, somos malos para asumir la responsabilidad. Y nos gusta escondernos y poner a la mujer y a los hijos para que cubran nuestra responsabilidad. No. Ante cualquier cosa, el varón debe estar al frente poniendo la cara por su esposa y por sus hijos. Por eso yo le he dicho a muchos, y especialmente aquí a Santiago y los que están trabajando en el equipo, hermano, la única manera que yo tengo para poderlos proteger es que ustedes no hagan cosas a escondidas, ni le tapen los caprichos a nadie, porque la única manera de protegerlos a ustedes es que ustedes se dejen proteger. Mira una mujer que hace cosas a escondidas de ¿su esposo la puede proteger? ¿O ella pone en peligro al esposo?
La mujer que saca plata de la que del esposo le da, saca plata para mandarle a la mamá, para mandarle a los sobrinos. ¿Esa mujer está honrando a su marido? Mire, todo lo que le mande a su mamá, le mande a su sobrino, debe saberlo su esposo. De hecho, debe ir avalado. Pregunta, debe ser vamos a hacer un ejemplo. Mi esposa desea darle un regalo a la mamá. O la mamá está enferma, digamos así. Entonces mi esposa quiere mandarle 100,000 pesos. Bíblicamente ella debe ahorrar y ahorrar para mandarle a su mamá. ¿Sí o no? No. Ella debe hablar conmigo. Amor, mandémosle algo a mamá. ¿Quién debe sacar la plata del bolsillo? Yo. ¿Quién se la debería llevar a la suegra? ¿Quién? ¿Ella o yo? Yo. ¿En nombre de ella? No. Porque que yo represento el hogar. Ella está bajo mi autoridad. Para que entendamos eso. Eso es un principio bíblico. Y si mi suegra quisiera regalarle 100,000 pesos a mi esposa, ¿a quién se lo debería dar? A mí. A mí. ¿Eso suena mejor? Suena bien. Parece machismo, pero no lo es. No lo es. Pregunta, ¿Dios le dio algo a usted que no venga a través de Cristo? A ver, mencióneme algo que Dios le haya dado a usted que no venga a través de Cristo. Y mencióneme algo que Dios reciba de usted que no vaya a través de Cristo. Ah, bueno, ahí está el principio sencillo. Porque aquí hablando, no señor, es que estos principios son así. Hay un orden de autoridad. Si mi suegra respeta mi autoridad, no le da a mi esposa cosas escondidas. Me las da a mí o en presencia de todos. Tome para ustedes. Es distinto, ¿cierto? Para ustedes. Y si le mandamos algo a mi suegra, no es escondidas de mi esposa, sino en nombre de la familia. Tome, suegra, para usted. Son principios bíblicos, hermanos, que chocan hoy en día con todo. Porque algunas mujeres dicen, yo trabajo, yo sudo, yo decido qué hacer con mi dinero. Claro, así por eso andamos como andamos. Los muchachos, yo trabajo, yo gano, yo decido. No, señor. Porque hay una autoridad. Y si en el hogar cada uno hace lo que le da la gana, habiendo una autoridad, ¿hay autoridad? No la hay. No la hay. Y de hecho la hay, pero los demás no la respetan, que es el problema. Por eso Dios quiere que cada varón sea autoridad y cada mujer viva bajo la autoridad para que sea protegida. Y los hijos vivan bajo la autoridad de sus padres para que sean protegidos. Porque cuando la mujer y los hijos hacen las cosas bajo autoridad, ellos pueden decir en cualquier circunstancia, hable con la cabeza. Él ordenó, él dijo, nosotros hicimos. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es responsable? La cabeza. La cabeza. Por eso es maravilloso entender todos estos principios, hermanos, y hacer las cosas muy bien. Por causa de que el hombre es gloria, escuche, el hombre es gloria, no de la mujer, sino de Cristo. De Cristo. Y la mujer es gloria del varón. ¿Qué significa? Que todo lo que el varón hace glorifica o deshonra a Dios. Y todo lo que la mujer hace glorifica o deshonra a su marido. Como todo lo que hacen los hijos glorifica o deshonra a su madre, dice la Biblia. Porque el hijo deshonra a su propia madre. En el versículo 8 y 9 hay otra razón por la cual el varón es autoridad y no la mujer. Mira el versículo 8 y 9 de 1 Corintios capítulo 11. Porque el varón no procede de la mujer. Aquí está hablando del orden de creación, ¿cierto? Sino la mujer del varón. Lo que estábamos hablando antes del orden de creación. Es interesante este principio. Miren, hermanos. Después de Adán y Eva, escuchen, después de Adán y Eva, todo varón nace de una mujer. Pero ningún varón procede de la mujer.
Escuche, todo varón nace de una mujer, pero ningún varón procede de la mujer. Pero toda mujer procede del varón. Por eso dice el texto, porque el varón no procede de la mujer. O sea, no fue hecho por causa de la mujer. No fue hecho por causa de la mujer. Fue la mujer la que fue hecha por causa del varón. Después de la gallina, todo huevo viene de la gallina. Pero la gallina no procede siempre del huevo. La original procedió de la mano de Dios. Si ustedes preguntan quién fue, la gallina siempre será primero. Sin gallina no hay huevos, no la hay. Por eso es maravilloso ir al original y ver el original y no lo que quedó después del pecado. No, ir al original. A nosotros nos corresponde ir al original, como el Señor le dijo al pueblo, pero antes no fue así. Entonces, ¿cómo fue antes? Porque así debe ser, ahora también, porque las cosas de Dios permanecen por los siglos de los siglos. Entonces en el versículo 8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Eso hablando de lo que vimos antes, por orden de creación. Versículo 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Es interesante ese orden de creación que estábamos mirando antes en 1 Timoteo capítulo 2, donde dice la Biblia muy clarito que la mujer fue hecha por causa. La mujer fue hecha por causa del varón. Ahora, es maravilloso mirar todos estos principios, hermanos, y mirar cómo Dios quiere que las cosas sucedan realmente. Por eso Dios enfatiza toda la responsabilidad sobre el varón. Y miren, mujeres, no quieran ser autoridad. Por amor a ustedes, no quieran ser autoridad. Pero ayuden a sus maridos a llevar bien la autoridad, que es distinto. No le ayuden a sus maridos, no le ayuden, no hagan las cosas que a sus maridos les toca hacer, pero ayuden a sus maridos a que hagan las cosas que debemos hacer. Es maravilloso mirar ese principio y poder entender todos los principios bíblicos, hermanos, bajo el nivel de la Escritura. Por eso, hermanos, tenemos que aprender el orden de Dios. Ahora, damas, yo se lo he repetido muchas veces y hoy lo vuelvo a repetir. Lamentablemente, por causa del pecado, a ustedes como mujeres les encanta dar opiniones. Que en su corazón no son opiniones, son órdenes. Y dar una opinión no es dar una orden. Pregunta, mujeres, ¿tienen permiso ustedes de parte de Dios para darle órdenes a su marido? ¿Sí o no? No. Pero pregunta, ¿cuántas de las cosas que ustedes dan como opinión quieren que su marido las haga? Escuchen, ¿cuántas de las cosas que ustedes dan como opinión quieren que su marido las haga? Porque Satanás las ha engañado. Y la mayoría de hombres están en jaque mate porque saben eso, que la mujer no dio una opinión, dio una orden. Y la mayoría dice, ay de mí si no hago lo que mi esposa me dijo. Amor, cuando vengas puedes pasar por la tienda y traerme esto. Y el marido no pasó por ahí, llegó sin nada. Y no le dije que pasara por la tienda. Todas estas cosas Dios las cuenta como irrespeto. Como irrespeto, hermanos. Y el varón, por amor a la mujer, pase por la tienda y traiga lo que su esposa le dijo que trajera, por amor a su esposa. Pero tenemos que aprender a hacer sí o no. Decirle, amor, sí, yo lo traigo, o no puedo. Y cuando él diga no puedo, dice, no hay problema, amor. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy yo por ellas? Y no le diga, bueno, si usted no va, entonces yo voy por ellas. No. Porque eso es ejercer autoridad y decidir hacer lo que uno
quiere. Debe preguntar, amor, entonces, ¿qué hago? ¿Voy por ellas o qué hago? Y deje que el varón decide. Miren, hermanos, todas estas cosas en estos tiempos suenan como masoquismo, machismo, suenan como de todas cosas, pero no es eso, ¿verdad? Son los principios del orden de Dios. Y lo mismo debe suceder en la iglesia, hermanos. En la medida que la iglesia está siendo formada, se va poniendo gente al frente, que poco a poco está calificando para estar al frente. Todos los demás debemos someternos a ellos también. Debemos someternos. Para que realmente haya armonía, porque donde hay gente delegada con autoridad bien ejecutada, hay armonía en todas las cosas. Qué bonito, hermanos. Es en la medida en que vamos creciendo, que Dios vaya colocando personas sobre las cuales ha delegado la autoridad para hacer las cosas. Les ha dado la capacidad por el Espíritu. Y uno lo ve. Y qué bueno decir, hermanos, Dios lo puso al frente. Ahora nosotros nos sometemos a lo que Dios haga a través suyo. Y son principios, hermanos, que debemos entender. Ahora, en los minuticos que nos quedan, vamos a 1 de Pedro capítulo 3, porque hay algunos peligros que enfrenta el hombre al ser autoridad. Toda responsabilidad trae grandes demandas, y al traer grandes demandas trae graves peligros, hermanos. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vamos a hablar de algunos peligros, 3 peligros más o menos. Y alguien busque Colosenses 3:19 también, y vamos a leer estos dos textos unidos. 1 de Pedro 3:7 es un texto que ustedes han leído muchas veces. Pero dice el Señor: vosotros maridos, escuche, está hablando a la autoridad en el hogar. Al decir maridos, está hablando a la autoridad en el hogar. Vosotros maridos, igualmente, o sea, de la misma manera que la mujer tiene que someterse al varón, al igual ustedes, dice, vivan con ellas, ¿cómo? Sabiamente. Y vaya, hermano, que se necesita sabiduría para vivir con una dama. Las mujeres lo conocen a uno, y uno es así. Los hombres, por lo general, tenemos una sola manera de quitarnos los zapatos y un solo lugar para dejarlos. Las mujeres, no. Las mujeres les queda fácil conocer al varón, ese es así, pero nosotros saber cómo es la mujer, se necesita sabiduría. Sabiduría. Porque por lo general, en su manera de actuar, dicen lo que no quieren decir, hacen lo que no quieren hacer, opinan sobre el lugar equivocado, al lugar contrario donde quieren ir. Y a veces lo están probando a uno a toda hora, probándole el corazón a uno a ver qué hace. Y esa manera de ser hay que dejarla como creyentes, hay que dejarla. Si ustedes quieren pan, pidan pan. Si quieren pollo, pidan pollo. Si quieren helado, pidan helado. Pero no den sugerencias. El varón por ahí no da sugerencias. La mujer da ciertas sugerencias que el hombre por ahí nunca las tomamos en serio. Nunca. Porque no son cosas contundentes, no son cosas exactas, sencillo. Ahora miren lo que dice el texto. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo? ¿Cómo un hombre vive sabiamente con una mujer? Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Para que un hombre pueda vivir sabiamente con una mujer, debe tratar a su mujer como vaso más frágil. No como una persona débil. No, una cosa es ser algo débil y otra cosa es ser frágil. Es cosa distinta. Las mujeres son fuertes, pero son frágiles. Como los huevitos, ¿cierto? Los huevos, hay gente que coloca un huevo de punta y uno no es capaz de partir un huevo de punta así, en la palma de la mano no es capaz. Pero lo voltea y lo toca con cualquier cosa y se rompe de una vez. Las mujeres, cuando uno las trata como Dios manda, son fuertes. Resisten lo que sea, hermano. De hecho, tienen mucha más capacidad de resistencia que nosotros en muchas áreas, no físicamente, pero en muchas áreas son mucho más fuertes. En las enfermedades son más fuertes, en los problemas son fuertes, ¿cierto? En las dificultades son fuertes, ante las adversidades de la vida son fuertes.
Casi la única fortaleza que el hombre tiene es músculos. Y eso algunos hoy en día. Y barriga también, ¿cierto? Fortaleza, ahí. Pero dice el texto, vea. Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y Colosenses 3:19, vamos un momentico allá. Colosenses 3:19, donde la Biblia dice estas palabras: maridos, amad a vuestras mujeres, o sea, a vuestra esposa. Y no sabéis qué, ásperos con él. El primer peligro de ser autoridad es volverse tirano, áspero, violento. Y la verdad, hermanos, si hay una persona con la que uno a veces le queda difícil ser suave, es con su propia esposa, ¿no es así? Alcen la mano los varones que les queda fácil hablarle a su mujer cuando están molestos. Alcen la mano los varones que les queda fácil hablarle a la mujer cuando están molestos. Son poquitos. Cuando ellos cometen una embarrada, y alcen la mano a los que les queda fácil llamarla: venga, amor, tranquila, no se preocupe, eso le pasa a cualquiera. Venga, arreglemos eso. A ver cuántos están aquí que pueden hacer eso, facilito. Pero hay que aprender. Algunos van aprendiendo y están aprendiendo y hay que aprender. Me encanta a veces ver en la Biblia esas maneras como Dios trató a Adán cuando pecó, suavemente. Lo llamó con suavidad. Cuando el Señor veía a los discípulos peleando: hijos, ¿por qué discutís? ¿Cierto? Con suavidad. Porque la blanda respuesta, ¿qué dice la Biblia? Quita la ira, hace bajar el enojo. Pero hermanos, uno de los peligros es volverse tirano, áspero, violento con la persona que está bajo nuestra autoridad. Y en Primera de Pedro capítulo 5, vamos allá otro momentico. Primera de Pedro capítulo 5. Hay otro peligro y es abandonar el deber de ser autoridad. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y si da orden de apacentarla es porque nosotros los hombres dejamos de hacerlo. ¿Cómo? Cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente. Y lamentablemente el hombre a veces deja de hacer las cosas voluntariamente y la hace a la berraca, como dicen por ahí. No con amor, sino a las malas. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Nosotros de los varones tendemos a dejar de hacer las cosas por amor y las hacemos por intereses. Y 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Y lamentablemente nosotros dejamos de ser ejemplo, entonces cogemos a la familia a la berraca. Y Dios no quiere eso. Porque ese es el peligro de ser autoridad. Hacer las cosas porque soy autoridad y dejar de ser ejemplo. Dejar de estar al frente haciendo las cosas bien y hacer las cosas mal. Y en el libro de Efesios 5, vamos allí. Hay otro peligro. En Efesios 5, versículo 28 al 30. Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El tercer peligro es volverse egoísta. Dice el versículo 28, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y recuerde que esto es hablando de la esposa. Y uno de los problemas del varón es volverse egoísta, buscar el beneficio de uno sin importar cómo está la esposa. Buscar el beneficio de uno sin saber cómo está la esposa. Y lamentablemente algunos buscan el beneficio de ellos mismos sin importar cómo queda la familia. Hay gente aguantando hambre y familia aguantando hambre por el egoísmo de su propio marido, porque el marido busca solamente su propio beneficio. Hermanos, es un privilegio como varones ser autoridad, pero es una responsabilidad grande de la cual vamos a dar cuentas. Varón, miren, las mujeres a veces por el mismo engaño en que ellas pueden caer, ellas asumen responsabilidades y compromisos que no les corresponde a ellas. Nos toca a nosotros. Y ellas lo hacen bajo el engaño del pecado.
Porque hay muchas cosas que las mujeres están haciendo hoy en día que no deberían hacerlas, porque esa es tarea de los hombres. Como por ejemplo, salir a trabajar para traer el sustento para la casa. Eso no es tarea de la mujer, eso es tarea del varón. Eso es tarea del varón. Ellas deben ayudar en casa para que las cosas no se malgasten, no se disipen, no se despilfarren. Pero es nuestra tarea, hermanos, asumir el compromiso y responderle al Señor como debe ser. Y quiero que en casa mediten en todo esto, mediten en estos versículos. Y lo miren desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de los hombres. Tampoco lo miren desde el punto de vista si les gusta a usted o no les gusta. Lo más probable no les gusta. Es de lo que Dios dice y de lo que Dios quiere que hagamos. Soberano Dios, gracias por hacer las cosas en orden, porque tú eres un Dios de orden. Sabemos que por causa del pecado nosotros hemos distorsionado todas las cosas y lamentablemente nos hemos ido en contra tuya. Y tu palabra dice que tu manera de pensar es completamente distinta a la nuestra y tu manera de proceder es completamente distinta a la nuestra. Pero nosotros queremos y hoy sabemos que por tu Santo Espíritu en nosotros podemos, Dios, hacer tu voluntad, porque tú nos has dado la manera de pensar tuya al darnos tu Santo Espíritu. Y rogamos misericordia para obrar conforme a tu palabra. Por favor, ayúdanos, Dios, para poder asumir los roles que cada uno tiene y le ha sido dado en cada hogar. Y para que cada varón funcione como delegado tuyo, cada mujer funcione como delegada de su esposo, y cada uno de los hijos funcione como delegado de los padres, y cada empleado funcione bajo la autoridad de su amo. Y todos podamos hacer la tarea que tú nos has encomendado de la manera correcta. Descansamos en ti y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.